en 2026, reforma y avivamiento. ¿Por qué? Porque un cambio no va a venir sin una reforma. Una reforma es un cambio estructural en su vida. Cambiar patrones de pensamientos, rutinas, costumbres. Si uno no está dispuesto a hacer esos cambios estructurales, no va a haber el avivamiento. O el avivamiento no perdura, no queda mucho tiempo porque no hubo una estructura para retenerlo. Por eso hay muchos cristianos o hasta iglesias que reciben una visitación, un avivamiento por algún tiempo y luego rapidito se va el avivamiento. ¿Por qué? Porque no permitieron que se hiciera una reforma en sus corazones. Ahí es cuando Jesús dijo que no podemos recibir vino nuevo y ponerlo en odres viejos. El odre es la estructura que contiene el vino nuevo, que representa el nuevo de Dios, la unción de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque el vino nuevo se va a expandir y ese odre viejo, porque está seco, lleno de brechas, se va a romper y se va a perder el vino y el odre. Entonces se renueva el odre, se pasaba por un proceso de renovación del odre para poder recibir nuevamente otro vino nuevo. Entonces todos ustedes ya recibieron vino nuevo en cierto tiempo y ya expandió, ya hizo su trabajo, pero ahora Dios quiere derramar otro vino nuevo, o sea, algo nuevo de Dios en su vida, una unción fresca de Dios, un cometimiento nuevo de Dios en su vida. Pero para eso, para que usted entre a esta nueva fase, para que usted suba de nivel, para que usted pueda crecer, para que usted pueda progredir, ampliar, necesita reformar la estructura. Porque a veces cometimos errores y fallas que nos impidieron para aquel tiempo, pero no tanto, pero ahora sería un gran impedimento, se siguen. Hay cosas que Dios quiere que vamos dejando, amén. A veces cosas que ni pecados son, pero que están estorbando el propósito de Dios en su vida. Y si no estamos dispuestos a renunciar cosas, no podemos entrar a lo nuevo. Si no estamos dispuestos a que Dios procese nuestro corazón, renueve nuestro corazón, nuestra manera de pensar, de todo eso, no podemos entrar a lo nuevo de Dios. Y eso hizo un rey, el rey Ezequías, ¿no? Él entendió que si él quería cambiar el gobierno de Israel del caos para la bendición, él tenía que hacer reformas profundas. Y de eso vamos a hablar. En 2 de Reyes, capítulo 18, el verso 1 y el 7. Y comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y el verso 7, de 2 Reyes 18, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que iba, prosperaba. ¿Cuántos quieren esa bendición que Ezequías recibió, no? Que Dios esté con usted, la presencia de Dios, el respaldo, el favor de Dios, y a donde quiera que vayas, va prosperando, va logrando, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque uno está haciendo las reformas, uno se está alineando con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Ahí es cuando prospera. O sea, ¿por qué el rey anterior, que fue Acaz, fue un rey malo? Entonces, Ezequías, que era el rey nuevo, que era hijo, lo lógico era repetir o empeorar lo que el papá hizo. Pero él fue sabio y entendido que si yo no tengo que repetir los errores de mi papá, yo voy a obedecer a Dios y voy a hacer las reformas que es necesario. ¿Y cuál fue el resultado? A donde quiera que iba, prosperaba. Por eso necesitamos, hermanos, tomar una decisión en serio. Lo hago ahora en el principio del año, si queremos tener victoria. Porque si seguimos haciendo siempre las mismas cosas, tendremos siempre los mismos resultados. Hebreos 6, del 11 a 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin,
para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Wow. Heredar las promesas aquí no está hablando de salvación, porque esa palabra aquí es a los salvos. Las promesas son las bendiciones que Dios tiene para ti aquí en vida. Amén. Hay montones de bendiciones, de promesas que Dios quiere cumplir en su vida aquí, pero necesita que tener la misma solicitud hasta el fin. No ser como que un día sí, otro día no, otro día sí, otro día no. Y está en esa cosa, no hay una firmeza de decisión, no hay una firmeza de hacer algo. Entonces no hay esa solicitud hasta el fin y por eso no alcanzan. Pierden la esperanza, pierden la seguridad porque desagrada a Dios y el respaldo de Dios se va. Y uno se siente solo. Y ahí es cuando el enemigo ataca con temores, ansiedad, dudas, a fin de que no sean perezosos. Entonces no podemos ser perezosos si queremos heredar las promesas de Dios. La salvación es por fe. Gracia de Dios es un regalo. Pero recibir bendiciones y promesas, muchas veces hay que hacer esas cosas. No ser perezoso, estar solícito hasta el fin, tener esperanza, imitar a los que mediante la fe y paciencia heredaron promesas. O sea, tenemos que mirar en la palabra de Dios los ejemplos de fe y de paciencia de gente que vino antes de nosotros y por observar esas cosas recibieron la bendición. No se fije en gente que no tiene Dios en sus vidas, tiene un éxito en alguna área, pero ese es pasajero, no es lo que Dios quiere para uno. Es a través de mirar aquí en la palabra los ejemplos, por eso está escrito, para que nos fijemos y podamos imitar la fe de Pablo, de Elías, de Eliseo, ¿no? De toda esa gente, de Pedro, de Juan, imitar la fe de ellos para que podamos, al igual que ellos, recibir promesas de Dios. Según los estudiosos, hay más de 8,000 promesas en la Biblia para el creyente. Entonces hay mucha bendición esperándote, pero tenemos que tener esa disposición en el corazón. Porque, ¿qué es lo que pasa en lo general? Ahorita en enero, hasta la gente que no es cristiana están haciendo proposiciones para el año, ¿no? Está escribiendo. Pero ahí cuando llega ya para marzo, ya empieza a dudar. En abril já está arrastrando la pata e já para maio já tirou a toalha. E aí passa todo el año recibiendo golpizas y llega al final del año con la cara de amargura y tristeza porque no logró nada o casi nada, porque falló en esas cosas o porque no conocen a Jesucristo. Pero usted conoce a Jesús y usted tiene la posibilidad, por la fe, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, recibir las promesas. Entonces, el rey Ezequías que vino antes, pues el rey Ezequías heredó de su papá Acaz un reinado destrozado. Vamos a ver 2 de Reyes 16, del 2 al 3. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar su hijo por el fuego. Mira, sacrificó su hijo en el fuego. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Entonces, Acaz fue un rey malo. Él imitó a los reyes desviados de Israel. Porque Judá era un reino que todavía en ese tiempo estaba sirviendo a Dios, mientras que el reino del norte, que era Israel, ya se había apostatado. Y él quiso imitar los malos ejemplos. No imite los malos ejemplos. No es porque el artista fulano está fumando, voy a fumar también. Pero
usted va a querer agarrar el cáncer de pulmón, ¿no? No, es que el artista famoso está tomando, voy a tomar también para que la gente me respete, ¿no? No, pues ahí va a destrozar su hígado y todo lo demás, va a destruir su familia. No imite las cosas del mundo. Imite aquí la palabra de Dios, porque ahí usted va a recibir tus bendiciones. Vamos a ver las reformas que hizo Ezequías. Segunda Reyes 18, verso 3. ¿Qué hizo Ezequías que agradó a Dios? Hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David, o sea, su abuelo David, había hecho. Y segunda Crónicas 29:10, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. O sea, la nación estaba en un caos, él recibió una nación caótica. Y él podía repetir los mismos errores de su padre y empeorar todo lo que ya estaba feo. Y ahí los enemigos iban a destruir Israel. Pero él fue sabio. Sé sabio usted. No repita los errores de sus padres, de sus ancestros que no sirvieron a Dios. Los amamos, los perdonamos, pero no podemos imitar sus conductas de vida, porque hay una palabra de Dios que está por encima de cualquier ser humano, donde nosotros tenemos que fijar en ella si queremos salvación y progreso. Y entonces él decidió en su corazón, yo voy a hacer un pacto con Dios, yo voy a obedecer al Señor. Esa es la primera cosa que tú tienes que hacer al principio del año si quieres ver respuesta de Dios. Tú necesitas pactar con Dios. ¿Qué es pactar con Dios? Aceptar la palabra, aceptar el señorío de Cristo sobre su vida, aceptar lo que Dios tiene para ti, poner Dios en primer lugar, buscar el reino de Dios, ¿verdad? En primer lugar, y todas las demás cosas Dios te va a dar como añadidura. Eso es pactar. Es como que entrar en esa obediencia, en ese sometimiento, hasta para que usted pueda resistir al diablo, que dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. No puedes resistir al diablo y a las maldiciones y todo lo malo, lo feo, si no estás sometido a Dios y su palabra. Porque hay mucha gente que está orando, guerreando, resistiendo al diablo, pero no va a tener victoria porque esa persona está en plan de rebeldía en su corazón. No está sometido a Dios, no está sometido al pastor de la iglesia, en el Señor, no está sometido a nadie. Entonces, ¿qué poder, qué autoridad va a tener para resistir al diablo? Ninguna. Ninguna. Cuando preguntaba a Jesús con qué autoridad hace eso, dice, del Padre que me envió. Jesús estaba sometido como hijo, estaba sometido al Padre. Si Jesús pudo estar sometido al Padre, ¿quién somos nosotros que vamos a ser los orgullosos y tener el copete alto y no someter a nadie? En todo lugar donde tú entras, tú tienes que someterse a alguien que Dios puso ahí para organizar esa cosa. Por ejemplo, si usted está trabajando en una compañía y no se somete al manager, ¿qué va a pasar contigo? Le van a correr. Y la culpa no fue del diablo. Porque todo echa uno culpa al diablo y muchas veces es la rebeldía que trae uno en el corazón. Decida hacer un pacto con Dios. Decida someterse a Dios de corazón y a su palabra. No está sometido al enemigo o al engaño o otras cosas, pero someterse a Dios y su palabra. A las autoridades que Dios puso sobre su vida en todas las áreas. ¿Qué pasa con el alumno que no respeta al maestro y está tirando bolitas de papel en la oreja del maestro cuando está escribiendo? ¿Qué pasa con ese alumno? Va a ser expulso de la escuela y no va a aprender nada. Siempre va a haber prejuicio si no hay sometimiento, si no se siguen las reglas, si no tiene un corazón abierto y listo para aprender. ¿Me van siguiendo? El verso 4
Ahí. Según el Reyes 18:4, ¿qué fue otra cosa que hizo Ezequías para que pudiera ser bendecido? Quitó los lugares altos, o sea, los lugares de adoración a otros dioses. Esas casitas con ídolos dentro. ¿Ah? Quitó los lugares altos, los adoraciones en los montes, que ponían estatuas en los montes para adorar. Derribó los pilares sagrados y cortó la imagen de Acera, que era una diosa falsa que prometía prosperidad a los que adoraban a ella. Todo eso era idolatría. Cualquier cosa que usted pone en lugar de Dios y confía en eso, ese es su ídolo. Si usted confía en el dinero es su ídolo. Si usted confía en sí mismo, usted es su propio ídolo. Como los Césares, ¿no? De Roma. Yo soy Dios, adóreme a mí. O sea, él estaba confiado en él mismo. Se hacía un Dios. Todo aquello, sea algo visible o invisible, que usted pone su confianza y no sea Dios, ese es su ídolo. Entonces hay que quitar los ídolos del corazón. Porque si usted no quita eso, no va a haber bendición, no va a haber autoridad para echar fuera el enemigo de su camino, porque usted está comprometido con el enemigo a través de la idolatría. Entonces, en ese tiempo de ayuno y oración, tú tienes que orar y, Señor, muéstrame los ídolos de mi corazón. Y algunos que Dios me ha mostrado, se va, sospeché desde el principio. Pero ahora Dios te está dando la victoria. Y hay otros ídolos que usted, no, yo pensaba que eso era bueno. ¿Ah? Hay ídolos que usted se va a espantar, pero son ídolos. Y esos son los peores porque estaban camuflados, ¿no? Estaba escondido. Necesitas, pero mira, cuando estaba el rey Ezequías, ahí estaban los ídolos doquiera. Y para ellos era algo normal porque eso ya venía de otros reyes, esa idolatría. Pero Dios le quitó la venda de los ojos. Y él vio que esos ídolos es un pecado y eso estaba trayendo maldición a Israel. Que Dios te revele los ídolos de su corazón y usted tenga el valor de rechazarlos, de echarlos fuera de su corazón. ¿Me van siguiendo? Hermanos, son cosas tremendas, cosas tremendas. En esos 40 años, yo y mi esposa, por hacer mucha liberación, hemos visto cada historia, hermano. Cristianos, pues que tenían cosas escondidas, porque ese era su ídolo. De pronto era mujeres, o dinero, o drogas, o, ¿cómo se llama? Cuando uno está mirando pornografía. Eso es pornografía, ¿verdad? Lujuria. Perversión. Y estaban ahí en la iglesia, gloria, gloria, aleluya, ¿verdad? Y el enemigo agarrado de ellos ahí, danzando con ellos. Si quieres cambio y bendición, tienes que romper con esos. Y a veces confesar a Dios en arrepentimiento. Y confesar, puedes llamarnos aquí, confesar, porque en Santiago 5 está escrito que somos curados cuando confesamos unos a los otros nuestras faltas. Entonces, esos cristianos que son calladitos y no hablan nada, y usted no sabe papa de lo que está pasando, usted como pastor no sabe papa de lo que está pasando en la vida de ellos, yo quedo así preocupado, ¿no? Porque es como una caja de Pandora, no sabe lo que hay ahí adentro. Puede ser bendición o puede ser algo que va a explotar en tu cara. No, pero la cara se... Hola, pastor. ¿No? Pero nadie sabe qué está pasando con ellos, ¿verdad? Eso no puede ser así, hermano. No estamos en una asociación, no estamos en un club, estamos en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo tiene que haber transparencia, tiene que haber reporte, tiene que haber esa confianza, porque
Ahí está escrito en Santiago 5:5, si no confiesa, no hay sanidad. Va a seguir enfermo, va a seguir con ese problema porque no te abres, te escondes todo. ¿Sabe? Primero confiesas a Dios y después a alguien que usted tiene confianza. Aquí estamos. De pronto también hay que confesar al cónyuge. Si tú eres casado y tú tienes algún problemita, el primero que usted debería abrir, ser honesto, y es a su cónyuge, ¿sí? Después de Dios, el cónyuge. Ahí después va a buscar el pastor, otra persona que usted confía, para que te escuche y ore por ti y te libere y te dé el consejo. Pero si no hacemos ese proceso, estamos reteniendo la bendición de Dios. Entonces, quitarlos, y ahí el verso 5, poner su fe en Dios. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá. Mira, qué tremendo. Fue, a los ojos de Dios, fue el mejor rey. Quizás no fue el que conquistó todo el Israel como David o Salomón, pero él, a los ojos de Dios, fue el mejor. Mejor que David. Porque ahí está escrito, ninguno como él entre los otros. O sea, no hubo ninguno. Y después de él tampoco. Porque Dios sabe el futuro. Nunca hubo un rey mejor que Ezequías a los ojos de Dios. Él no hizo tantas cosas como hizo Salomón. Que Salomón trajo mucha prosperidad a Israel. Y David conquistó los territorios. Pero Dios mira el corazón, hermanos, más que las obras que uno haga. Que a veces uno está confiado, mira tanta obra que hizo, no es posible. Pero Dios está mirando el corazón. A veces uno, por muchas razones, hizo una obra pequeña, pero el corazón de él agrada a Dios más que el tuyo, que hizo un montón de cosas. Así es como Dios ve. Por eso es necesario ese cambio interior, esa reforma interior, si tú quieres ver un avivamiento, una prosperidad, una bendición en su vida. Poner su fe en Dios. Después del verso 8, el verso 8 dice, derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Entonces, ¿qué hizo él? Él entró en guerra. Usted necesita entrar en guerra espiritual. ¿Por qué usted cree que Pablo dice en Efesios 6 que tenemos que poner la armadura de Dios? ¿Por qué usted cree? Porque hay una guerra. No puede estar flojo sin hacer nada. No ora, no ayuna, no lee Biblia. Apenitas viene a la iglesia así arrastrando la pata así. ¿No? Y todo es demasiado, todo es pesado, no quiere hacer nada, pues no vas a tener victoria de esa manera. Tienes que levantarse. Mira, si 10 soldados bien preparados y fuertes y valientes pueden derrotar 100 soldados flojos. No es tanto la cantidad, es la preparación del soldado. Por eso, si tú quieres, así como el rey, él notó, mira bien, el rey notó que no podía desarrollar los proyectos de Dios para mejorar la nación si no derrotara a esos filisteos que estaban ahí dando lata. Tú no puedes conformar con el pecado. Aquí de vez en cuando yo tomo aquí esa tequila, otra hora yo tomo la vodka, pero es así socialmente, ¿no? O sea, si me entiendes, de vez en cuando yo doy una miradita así en pornografía en la internet o en el celular. Pero Dios me entiende, ¿no? ¿Sí me entiende? Ese tipo de cristiano no está en guerra contra el diablo. El diablo no está preocupado contigo. Usted ya está dominado. Y nada va a cambiar si tú no haces la guerra. Y primero se somete a Dios, ahí después resiste al diablo. Como primero el rey ya había pactado con Dios, ya se había sometido a Dios, ahora él pudo hacer la guerra. Él podía deslocadamente empezar ya a hacer la guerra. ¿Sabe qué iba a pasar? Iba a perder la guerra.
contra los filisteos. Pero él fue sabio, que primero él pactó con Dios, primero él se sometió a Dios, él puso la fe en Dios, él quitó los ídolos, los argumentos que el diablo tenía en su vida, en la nación. La autoridad que se había dado al enemigo, los derechos legales de Satanás, él removió eso primero. Ahora sí él podía hacer la guerra y vencer. Eso está enseñando a nosotros, hermano. Porque a veces hay gente que empieza a orar y ayunar y viene a la iglesia y va a la guerra espiritual, vigila, gloria a Dios. Pero el ídolo en el corazón está ahí todavía. La mala costumbre está ahí todavía. ¿Se me entiende? Los derechos legales no fueron removidos, entonces el enemigo va a llegar y a ver, ese está pensando que hay mucha cosa. Pucha el tapete. Así pasa. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene derecho legal. Cuando un diablo está duro de salir de una persona, no es porque ese diablo es muy fuerte o porque Dios es débil. Es porque hay mucho derecho legal que no fue quitado. Entonces el enemigo está así agarrado y hasta que eso no se remueva, ese derecho legal, él no va a salir. Mira, una historia que pasó allá en Brasil. Había una muchacha que estaba viniendo a la iglesia, aceptó a Jesús, y todos los servicios manifestaba demonios, daba un trabajo para echar un demonio violento. Y como ella estaba morando en la casa de su tía, y su tía era cristiana, y ponía las alabanzas ahí, el demonio empezó a manifestar en la casa también. Porque la casa de Dios también estaba con la presencia de Dios, y el diablo lo soporta. Y ahí nos llamaron, pastores, venga aquí, mi sobrina está aquí endemoniada en la casa. Y yo y otro pastor fuimos ahí a orar, hermanos, y por 2 horas, fuera, y el diablo no salía. Y nosotros preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es tu derecho legal? Y el diablo hacía así, apuntaba para la pancita, ¿no? Entonces nosotros pensamos, de seguro comió una comida hechizada y fuera, ¿no? O muchas cosas y nada. Ahí nosotros ya cansados, sudados, y dijimos, vamos a parar un poquito. Y yo y otro pastor fuimos a un cuarto, oramos. Y es como que Jesús dijo así, ¿por qué no hicieron eso al principio? El problema es el aborto. Aí regresamos, ¿no? Y dice, escucha, ¿usted ya hizo aborto? Sí. ¿Cuántos? 3. Y no te das cuenta que eso es malo. No, eso es malo. Todos lo hacen. Es permitido por la ley. Entonces, tuvimos que parar la liberación y yo tuve que evangelizarlo en el sentido de mostrar que eso era pecado. Y ahí le vino la convicción de pecado y ella empezó a llorar. Y empezó a golpear y dice, si soy asesina, maté mis hijos. O sea, le cayó la ficha del crimen que había hecho de matar sus hijos en su vientre. Por puro capricho. Después que ella se arrepintió, hermanos, en 10 segundos ese diablo se fue. Porque donde él estaba agarrado, su derecho legal, no se había quitado. Por eso estoy diciendo. Y ahí ella fue a la iglesia después, y ahí en el servicio fue bautizada con el Espíritu Santo, recibió el fuego de Dios, habló en lenguas, porque se llenó del Espíritu, porque obedeció a Dios. Por eso necesitamos imitar aquí al rey Ezequías, si queremos tener un año de victorias. Luchas y problemas van a tener todo el año porque estamos viviendo en un mundo caído. Pero Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la sabiduría, la fuerza. Dios va a enviar ángeles. Dios te va a levantar si tú estás dando esos pasos de fe y obediencia. Esa es la diferencia. Próximo verso. Segunda Crónicas 29:3. En el primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Porque hasta entonces
La casa de Dios estaba abandonada, llena de ídolos adentro. Las puertas cayendo pedazos, porque estaba abandonado. Pero él sintió y vio la diferencia, que si queremos estar en serio con Dios y que los enemigos sigan siendo derrotados y que venga prosperidad, necesitamos de compromiso con la casa de Dios. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Si tú no congregas, algo no está bien en su vida espiritual. Y ahí es donde que el enemigo tiene fuerza de robarte las bendiciones y de dar lata. ¿Me están siguiendo? Y el rey detectó eso. Ahora ya sé también por qué estamos en esta zozobra, en esa nación. Porque nadie estaba llevando en serio el congregar en la casa de Dios. Nadie estaba dando diezmo ni ofrenda ni nada. Por eso hasta las puertas de la casa estaban cayendo pedazos. La gente no tenía ningún amor, ninguna revelación de la importancia que era de congregar, de estar en la casa de Dios. Por eso raramente iban, ofrendaban muy poco o nunca, porque no tenían en cuenta la importancia que era y no amaban. ¿Sabe? Cuando amamos una persona, amamos estar en su casa también. ¿Sí o no? Que no puede ser, yo amo Pepito Pérez, pero odio estar en su casa. Algo no está bien, ¿verdad? Entonces hay muchos cristianos así, yo amo a Jesús, pero no me gusta estar en la iglesia, congregar nada. Si quieres congregar una iglesia perfecta, solo cuando estuvimos en la gloria. No existe. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es un hospital. Va a venir gente con toda clase de problemas y se va a sentar a su lado. La iglesia es una escuela, va a venir toda gente con toda clase de ignorancia y va a sentar a su lado. ¿Cómo puedes llegar al hospital y decir, ¿sabes qué? Yo solo me voy a tratar en ese hospital cuando no haya ningún enfermo allá adentro. Solo voy a estudiar en esa escuela cuando no haya ningún ignorante allá adentro. Eso es imposible. Ideas de Satanás en su mente para robar tu bendición de congregar. No, es que no me gustan las sillas de esa escuela. No me gustan los aparatos que usa el médico en ese hospital. Por usted que se muera de enfermedad entonces, porque si no te vas allá, usted recibe el daño. Si tú no congregas, tú recibes el daño. Así es como funciona. Por eso que este año el enemigo ya no te haga bolas, porque el enemigo ya sabe, Pepito Pérez va a ser la excusa número 34. Aquí está. No es suficiente, aquí está la 45. Sí, porque el diablo tiene miles y miles de años, él ya sabe todas. Él ya conoce. Por eso, hermanos, tenemos que someternos a Dios de corazón. Las cosas de Dios no tienen que ser pesado, una carga, algo que uno está haciendo a la fuerza. Así no es. Jesús dice que el yugo es liviano y la carga ligera. Cuando estamos con el corazón correcto, cuando estamos conectados con Dios. Entonces, ¿cómo está su vida de congregar? ¿Cómo está su vida en la iglesia? Porque hay personas que también no se conectan con nadie. Es como que viene, es como un bulto, llegó, pasó el servicio y se fue. Pero nadie sabe nada. O sea, eso no es iglesia, hermanos. La iglesia es como una familia. Tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestras casas, ¿sabes? Pues cuando yo me convertí, la iglesia era grande, el pastor no tenía tiempo para mí porque había miles de gente. Entonces, yo buscaba a aquellos hermanos que eran maduros en la fe, que conocían de Biblia y que eran llenos del Espíritu. ¿Y qué crees? Yo hacía amistad con ellos y yo los visitaba. Y hermanos, si estoy aquí hasta hoy,
gracias a Dios por esos hermanos que Dios usó para aconsejarme, para liberarme, para orar por mí, porque el pastor era solo uno, no podía atender a todos al mismo tiempo. Si no fueran esos hermanos, yo no hubiera permanecido. Yo no hubiera recibido las bendiciones. Y Dios quiere usar a usted para ser ese hermano más grande. Ese hermano, esa hermana que sabe, que tiene experiencia, que tiene fe, que cuando viene uno llorar a sus pies, usted no va a decir, ese está feo, de eso no hay remedio. No, usted va a dar una palabra de aliento. Usted va a orar creyendo que él va a ser sano, que la enfermedad de él no va a pasar a ti. ¿Ah? Va a orar creyendo, teniendo fe que eso no va a pasar, que Dios lo va a sanar. O sea, usted va a abrir su casa. Hay gente que no quiere que nadie vaya a su casa porque se va a deformar el sofá. Y que crece si trae un lodocito de la tierra, de afuera y pone ahí, después tiene que barrer. Y que si se resbala y cae un vaso de flores mío, yo me voy a poner enojado o enojada, ¿sí me entiende? Unas bobadas que destruyen. Vivimos eso en Brasil, cuando estábamos empezando el ministerio, una iglesia pequeña, y Dios empezó a levantar a mi esposa ahí en el ministerio de niños, y empezó a venir muchos niños. Llegó un momento que había más de 30 niños ahí, y era una área pobre, y los niños empezaron a traer los padres. Dios empezó un avivamiento. Yo nunca me olvido de ese testimonio de un niño que él contó que su papá llegó alcoholizado y empezó a dar paliza en todos en la casa como siempre hacía, y cuando fue a dar paliza en ese niño, él tenía que como unos 6 años de edad, 5, 6 años. Cuando su papá levantó la mano, él empezó a cantar los coritos que le había aprendido en la escuela. Él empezó a ver si yo consigo en español. El enemigo está con rabia y tiene razón. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi corazón. Hermano, el brazo del papá se paralizó en el aire. Y él empezó a llorar. Y cayó de rodillas pidiendo perdón a Dios. Y en el próximo servicio él estaba en la iglesia. Amén. Un aplauso. Pero, ¿cuál es la parte que no me gustó? Porque rentábamos ese auditorio ahí de la casa de una hermana. Y hacíamos el servicio de niños atrás, como un backyard atrás que estaba cubierto. Y uno de los niños resbaló y destruyó un vaso de flores que ella tenía. Y ella corrió el servicio de niños porque quebró un vaso de flores. A ella era más importante ese vaso de flores ahí que la obra tremenda que Dios estaba haciendo a través de esos niños. Entonces el diablo usó esa mujer para detener el crecimiento de la iglesia y detuvo un cierto tiempo. O sea, el diablo usó un creyente que tenía ídolos en su corazón. ¿Me van siguiendo? Si usted no quiere que el enemigo te use, usted guarda su corazón. Limpia su corazón. Porque en todas las iglesias, casi todas las iglesias del mundo que tienen problemas, que se cierran, que tienen divisiones, el problema no vino de afuera, nació de adentro. No sé por qué estoy, pero voy a seguir en eso. Una vez fui a predicar en una iglesia allá en otro estado. Y llegué más temprano, era una iglesia que tenía unas 500 personas. Llegué más temprano y llegó el diácono. Ay, pastor, gracias que llegaste. ¿Qué pasó, hermano? No, es que pasó algo raro aquí. Es que llegó un hombre y él fue se acercando, yo traté de saludarlo, él me ignoró,
y él paró enfrente de la puerta de la iglesia, estuvo mirando, pero no había nadie en la iglesia, estaba temprano. Pero él miraba como si la iglesia estuviera llena de gente, y él hacía movimientos con la cabeza así, pensaba, y yo tratando de hablar con él me ignoraba. De repente él habló así: hay muchos aquí en esta iglesia que yo los puedo usar. Y él se fue saliendo y el diácono atrás, y él se molestó, el brujo ahí, ¿no? Y dijo así: yo soy Satanás. Y salió riéndose. 6 meses después esa iglesia sufrió una división. ¿Ah? Entonces, hermanos, el diablo usa a los mismos que están dentro de la iglesia que no han limpiado su corazón. Por eso, abre las puertas de la casa de Dios en su corazón. Repara su manera de congregar, de convivir, porque esas son las cosas que tenemos que hacer. El otro verso, vamos a correr a Segunda Crónicas 29, 18, 19. Después fueron al rey Ezequías y dijeron: hemos limpiado toda la casa del Señor. Además, todos los utensilios del rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado y ahora están delante del altar del Señor. O sea, él santificó, él restauró el altar de Dios en su vida. Necesitas restaurar el altar de Dios en su corazón y en su casa. Necesitas tener tiempo para leer la Biblia y orar en su casa. Eso es restaurar el altar de oración, hermanos. Si no oramos, ¿qué será de nosotros como cristianos? Porque ahí afuera cada vez está quedando peor. A cualquier momento se estalla una guerra contra ese país. Nosotros tenemos que estar orando, restaurando el altar, santificando los utensilios, o sea, los dones y talentos que Dios te dio, los utensilios, santificando para el uso de Dios. Hay personas aquí que han recibido unos dones espectaculares, pero están ahí guardaditos, no se usa. Oh, es porque Dios se equivocó y le dio el don equivocado. No, es que nosotros que estamos dando oído al enemigo y enterrando los utensilios, como hizo el rey Acaz en su infidelidad. Él desechó los utensilios sagrados, lo que era usado para el culto. Eso habla de los dones y talentos que Dios te dio, que tú no estás usando. Por eso, hermanos, la iglesia podría estar mucho mayor, podría haber mucho más avivamiento y cosas, porque muchos no están usando los dones, por tantas otras razones están con los dones enterrados, no hay disponibilidad, no hay como que ese corazón para servir. Es que yo soy diferente, yo quiero ser bíblico. Porque muchas iglesias quizás están predicando ahí, porque Dios te va a prosperar, porque eso y aquello, y la gente, ¿verdad? Pero llega el fin del año, un desastre. Porque no se trata de estar como ese cosa emocional, ¿no? Como motivación emocional. Hay que hacer reforma. Si quieres avivamiento real y verdadero. Reforma tu corazón delante de Dios. El próximo verso 29, verso 30. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor. Y cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Restaurar la alabanza en su vida. Es muy clave, hermanos, la alabanza. Eso te limpia por adentro. Cuando usted está alabando a Dios. ¿Sabe? Cuando uno es un adorador y llega y empieza a adorar, la atmósfera espiritual cambia. Empieza en su casa. Si no sabes cantar como yo, ponga ahí en el celular una canción y alaba al Señor junto, ¿verdad? Pero hay que estar alabando al Señor, traer la presencia, porque Dios habita en medio de las alabanzas, está escrito. Una vez allá, esas cosas solo pasan en Brasil. Estaba en un servicio
Y todos los obreros así en línea, y los pastores y la gente venía y orando. Y hubo una mujer que un pastor puso la mano y ella cayó endemoniada y era una legión de demonios, hermano. Y la gente segurando, y ella era delgadita, pero levantaba a la gente así con la fuerza del chamuco. Y fuera, y no salía. Y el director de alabanza estaba sentado así distraído, y el ángel del Señor le dio una espadada, ¡pum! Y él brincó de la silla y corrió y llamó los de la banda y empezaba a tocar, a cantar. ¿Cómo era la canción así? Caigan por tierra ahora los enemigos de Dios, se ha establecido la casa del Señor. Hermanos, ese demonio dio un grito. ¡Pah! Y salió. No fue por imposición de manos, no fue por unción con aceite, no fue por fuera del nombre de Jesús, no fue por la alabanza. La alabanza es poderosa, hermanos. Entonces, cuando estés ahí manejando, ponga alabanzas. Esté en su casa, tenga tiempo de estar alabanza. Porque cuando yo y mi esposa visitamos mucho cristiano, ¿no? Que llegamos ahí, la televisión está en máximo volumen, en la novela y las propagandas. Y yo y mi esposa platicando así, hermana, ¿cómo está? Porque el ruido de la televisión está recio. Tenemos que estar gritando y no les caía el 20 que tenía que por educación apagar la televisión. Hasta eso, hermano, hasta el senso común se había acabado. O sea, levanta en la mañana, prende el café y prende la tele. Y ahí cuando llega a las 10 de la noche, apaga la tele. Quedó todo el día ahí prendido. Eso, hermano, destruye la atmósfera espiritual de Dios en la casa. Destruye. Entonces, mira, estamos hablando de reforma. Puedes orar lo que sea, pero si esas cosas están pasando en su casa, no va a haber cambio. Va a ser puro fuego de hojarasca. Ya. ¿Cuántos hermanos que llegan? Pastor, gloria a Dios. ¿Y qué hay que hacer? Gloria a Dios. Pasa 2 semanas. Fuego de hojarasca. Dios mío, hay que hacer reforma. Dígale, hermano, que está a su lado, haga reforma, hermano. A ver, usted tiene una cocina que está re vieja. Los armarios, todo viejito. ¿Qué prefieres? ¿Que nomás pague alguien para que dé una pintura así? ¿O que quita todo eso y pone armarios nuevos? Pone una isla nueva, ¿verdad? Los vasos, sí, que no es mejor así. Pues espiritualmente también. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Vamos al próximo verso 31. Estamos casi terminando. Entonces Ezequías dijo, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Ahí está la hora de aportar financieramente. Porque es necesario aporte financiero para que cualquier iglesia puede existir. Amén. Y ese dinero no va a venir de la gente que está allá afuera, que odia a la iglesia, que odia a Cristo, que odia a Dios. Ese dinero tiene que venir de los hijos de Dios. ¿Sabe? Antes nosotros gastábamos mucho más con el pecado que tú gastas con las cosas de Dios. Que facilito, yo pagaba cajas de cerveza y ni preocupaba si iba a faltar para mañana. ¿Ah? Pero ahora el enemigo hace el lavado de cerebro que le va a faltar. Entonces Dios mintió. No, cuando somos generosos, Dios nos va a prosperar. ¿Qué más? El próximo verso, Segunda Crónicas 30, verso 1. Entonces Ezequías
envió aviso a todo Israel y Judá para que viniera a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar Pascua al Señor. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hay poder en la sangre de Jesús. Diga, hay poder en la sangre de Jesús. Y la Pascua es representado para nosotros en los días de hoy con la Santa Cena, la Cena del Señor. Cuando usted participa de la comunión, la Cena del Señor, es lo mismo que cuando los israelitas celebraban la Pascua. Porque aquel Cordero Pascual, el Cordero que era inmolado, fue Jesús inmolado en la cruz. Y cuando ellos comían la carne del Cordero y tomaban el vino, eso es lo que es hoy la cena del Señor. Y hay mucha gente que, si toma la cena o no toma, da igual. No tienen revelación de la importancia que es. No tienen revelación de la esencia. Por eso no les importa. Y en el día de la cena no aparece en la iglesia y no se preocupa con eso. Es como que si fuera algo sin ninguna importancia. Pero la cena del Señor es el momento solemne que nosotros entendemos el valor de la sangre de Jesús en nuestra vida. Que la sangre de Jesús trajo salvación a ti. Que la sangre de Jesús trae protección y salvación a tu familia. Que la sangre de Jesús que quita tus enfermedades porque por sus llagas fuimos sanados. Pero si nosotros no estamos entrando en lo de Dios, no va a haber fe. Y todo que no es hecho con fe se vuelve algo mecánico, algo religioso que no tiene poder ni valor. Yo y mi esposa experimentamos y anhelo esos días de las iglesias, de la iglesia que nacimos ahí en Brasil, el avivamiento que había. El día de la cena del Señor era el día más importante. La iglesia lotada, no faltaba nadie. Una reverencia, un temor de Dios. Y cuando la gente agarraba el pan y el vino, la gente temblaba y lloraba. Eso fue una de las cosas que me impactó, porque yo miraba que no era solo esas hermanitas, todos estaban llorando, porque ellos estaban viviendo el momento, ellos estaban captando la esencia en el espíritu. No era algo mecánico religioso, era algo que tenía la presencia de Dios. Hermano, eso era tremendo. Eso era tremendo. Yo anhelo ver esos días otra vez suceder. Pero puede empezar con tu decisión, con mi decisión, de reformar nuestro corazón para que la presencia de Dios sea real en nuestra vida. El otro verso, por favor. Toda la obra, según la Crónicas 31:21, toda la obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley, por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Ahí está viendo. Lo que estamos hablando a ustedes, hermanos, son las sugerencias de Dios para que usted sea bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues ahí estamos hablando. Que cuando tú haces las cosas para Dios de todo corazón y no a las mitades, a las medias, va a prosperar. En todos sus proyectos, en todos sus sueños, vas a prosperar porque ahí es donde que entra el respaldo de Dios que hace falta. Ahí es donde entra el favor, el poder y la fuerza de Dios que hace falta para que logremos. Si quieren prosperar en los proyectos, en los sueños que usted está orando y pidiendo, hay que buscar a Dios y hacerlo de todo corazón. No es que, ya tiene la oración hoy, en la noche, yo quería tanto mirar la película, la novela, ahora viene el pastor con esa cosa de esa oración a las 8. Yo sé que es campaña, pero me da pereza, como que no creo. Y prende ahí. ¿No?
No es de todo, no está buscando a Dios de todo corazón. Hoy es domingo. Oh, no, hay que ir a la iglesia otra vez. ¿Por qué no piensas en mi pie para que yo diga al pastor que mi pie duele? O sea, cualquier cosita agarra de excusa para no congregar. Pero si escucha lo que dice, atención, atención. En el dealer fulano están regalando coches. Uno, así como todo enfermo, llega allá. Enfermo, manco, con fiebre, con lo que sea, llega ahí, y con la muleta golpeando la cabeza del otro. Yo llegué primero. Pero cuando son las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está buscar a Dios en primer lugar? ¿Dónde está buscar el reino de Dios en primer lugar? Para que las demás cosas vengan a añadidura. Esas son las reformas. Y el último verso que quiero leer, 2 Crónicas 30, del 7 al 9. No sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como ustedes pueden ver. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira sea aparte de ustedes. Porque si vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Ponte de pie, por favor. Qué tremenda palabra. Si se vuelve a Él. El hecho de venir a congregar es bueno, pero no significa que su corazón está sometido a Dios. Por eso vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a hacer las reformas. Que nosotros podamos imitar a ese rey Ezequías, que cortó la tradición de sus padres antiguos que ofendieron a Dios y no quiso seguir los pasos de ellos, sino que hizo caso a la palabra de Dios. Pactó con Dios en su corazón. Hizo todas las reformas. Fue cosa grande, hermanos. Cada rincón de la nación fue cambiado por Ezequías para que pudiera regresar la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. ¿Cuántas personas vienen aquí o otra iglesia y escuchan palabras poderosas, pero su vida no cambia? Es que si no hay reforma aquí, es como que vamos a tener un corazón de teflón, nada se pega, nada de Dios pega. Se resbala, ay, qué culto bendecido. Ay, qué palabra bendecida, ay, qué bendición, pero no se quedó. Todo siguió igual. Y llega mañana, hermano, se fue a la iglesia, sí, tuvo que ir. ¿Y qué el pastor predicó? No sé, fue bendición, pero ya me olvidé. No quedó nada, corazón y cabeza de teflón. Por eso estamos aquí dando los tips para que usted pueda entrar en victoria. Levanta su mano, vamos a orar. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, en ese momento decidimos que queremos imitar a ese rey Ezequías. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que había en nuestro corazón, lo que hay, que no te agrada y que es un impedimento a nuestras vidas. Hoy, Señor, tú nos hablaste
y tu palabra nos dio entendimiento. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor Dios, nos fortalecer para poner por obra todo aquello que escuchamos. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo empiece a mover, Señor, en ese lugar, en la vida de todos aquellos que están escuchando por la internet también, Señor, de hacer esas reformas en su manera de pensar, en su corazón, en sus costumbres de día con día, ahí en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Padre, trae el arrepentimiento, la metanoia. Arrepentimiento es metanoia, transformación de la mente. Señor, cambia nuestra manera de pensar para que podamos estar sometidos a la mente de Cristo. Oramos, Señor Dios, para que tu Espíritu nos dé ese arrepentimiento, esa sinceridad y esta fe, para someternos a ti, para escuchar su voz y obedecer. Señor, renunciamos a todo ídolo, renunciamos, Señor, a todo aquello que estorba nuestra comunión contigo, con la iglesia. Padre, ten misericordia, perdónanos, límpianos con la sangre de Jesús, de toda mala actitud, de todo malo pensamiento, de toda decisión equivocada, de toda rebeldía en el corazón, de toda terquedad, de toda religiosidad. Señor, ten misericordia, límpianos, Señor, libéranos. Tienes que pedírselo. Yo estoy ayudando a usted a orar, pero Dios quiere escuchar su voz, concordando. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como Ezequías, que cortó con las tradiciones del pasado, las tradiciones familiares que eran en contra de Dios. Él cortó, porque Él valoró más servir a ti do que obedecer a tradiciones familiares religiosas que están en contra de la palabra de Dios. Señor, danos ese valor que tuvo Ezequías, Señor, de someterte a ti, de reformar la casa de Dios, de reformar el altar de Dios en su corazón. Señor Dios, ese valor que Él tuvo de hacer la guerra espiritual, de derrotar al enemigo por el poder de la sangre de Jesús, que era la Pascua. Señor Dios, gracias, Padre. Y queremos ser igual a Ezequías, Dios. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a imitar la fe y la obediencia de Ezequías. Señor, para que todas esas reformas resulten en victoria y prosperidad en nuestra vida. Que toda esa reforma en el corazón, en la mente, esa reforma, Señor Dios, que tú anhelas que queramos hacer, venga a resultar en que tus planes y propósitos se desaten en nuestra vida, en que el enemigo caiga por tierra derrotado, Señor, y aquello que fue imposible el año pasado, en los años anteriores, ahora será posible por tu gracia, por tu poder, Señor, por tu favor. Señor, aquello que no pudieron hacer los padres de Ezequías, pero Ezequías pudo hacer porque él se alineó con tu voluntad. Él se sometió a ti de corazón, Señor. Él tuvo amor por la casa de Dios. Él tuvo amor por la palabra de Dios. Él tuvo amor por la presencia de Dios. Y Él lo hizo de todo corazón. Y su enemigo fue derrotado. Y Él fue prosperado en todo. Y no hubo rey ni antes ni después mejor que Él. Señor, queremos que tú nos mires con ese ojo de aprobación por lo que estamos en obediencia a ti. Señor, gracias por su salvación, que es gratuitamente por la fe en Cristo. Jesús pagó el precio, pero para podernos andar en victoria, tenemos, Señor, que estar sometido a ti. Tenemos, Señor Dios, que estar en esa reforma. Por eso, papá, te pido que a partir de ahora tu Espíritu Santo va a estar moviendo en la vida de cada uno, en el hogar de cada uno, en esta iglesia, trayendo esa reforma, Señor Santa, este cambio interior, ese cambio estructural, Señor, para que podamos experimentar el avivamiento y la gloria de Dios. Padre, oramos y declaramos que ese año será ese año de bendición,
de victoria, no porque no va a haber problemas, sino porque tú nos vas a librar, tú nos vas a dar victoria de todos los problemas que vengan. Oh Dios, vamos a decir, la victoria es mía por la sangre de Jesús. La victoria es tuya por la sangre de Jesús. La victoria es nuestra por la sangre de Jesús. De un aplauso bien fuerte. Más fuerte ese aplauso para el Señor.